Bendiciones hermanas, espero que se encuentren muy bien. Vamos a continuar con el estudio del libro de Tesalonicenses. Hoy iniciamos con la segunda carta. Les invito a que oremos. Soberano Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque eres bueno con nosotros. Te pedimos, Padre, en este momento que seas tú quien nos ministre a través de ella, que podamos ser hacedores, Señor, de tu palabra. Permite, Padre, que no regrese vacía, sino que podamos cumplirla, Padre, tal cual es el anhelo de tu corazón, Señor, que podamos nosotros poder obedecer a lo que tú nos enseñas a través de tu palabra. En el santo nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, hermanas, vamos a tener un poquito de contexto. En el libro de Hechos nos describe los diversos lugares que Pablo visitó en su segundo viaje misionero, lugares entre los cuales se encuentra Tesalónica. ¿Quién escribió la segunda carta a Tesalonicenses? Así como la primera fue Pablo. Nos lo dice en el versículo 1 del capítulo 1. Dice Pablo, Silvano y Timoteo, pero también nos lo confirma en el capítulo 3, versículo 17, que dice, la salutación es de mi propia mano, de Pablo. ¿Cuándo fue escrita esta segunda carta? Fue escrita entre los años 50 o 51, poco tiempo después de haber sido expedida la primera carta. ¿Dónde fue escrita? La Biblia nos narra en el libro de Hechos, en los diversos lugares que Pablo estuvo, que el lugar en el que más tiempo estuvo el apóstol Pablo fue Corinto. Entonces se considera que desde Corinto Pablo envió tanto la primera carta como esta segunda carta. Ok, Tesalónica. Tesalónica es una ciudad portuaria, es la capital provincial de Roma. Entonces eso era una ciudad bastante rica económicamente hablando, tenía diversidad de cultura, pero también la hacía propicia a tener diversas religiones. En el libro de Hechos, capítulo 17, del 1 al 9, nos narra la vivencia que tuvo el apóstol Pablo mientras estuvo ministrando en este lugar, en el cual me llamó la atención algunos versículos que quisiera mencionarlos. El versículo 4 dice, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocos, ¿no? Entonces aquí describen el desarrollo que tuvo Pablo en el ministerio del Señor, diciendo que había conversión, había aceptación de parte de pues algunos judíos griegos, y dice de mujeres nobles, y dice no pocas, ¿no? Había bastante número de mujeres que se convirtieron al Señor. Entonces, nosotros podemos ver el desenlace que tienen estas personas que se convirtieron a través de la carta de Pablo, ¿no? La primera y la segunda, en la cual nos menciona que los creyentes que aceptaron al Señor en ese momento, que iniciaron a formar una iglesia, a congregarse, fueron quienes sufrieron de persecución, e incluso el apóstol Pablo estando en Tesalónica, también él sufrió en carne propia la persecución de los que rechazaban el evangelio, que nos lo menciona también en el versículo 17:5a, que dice, entonces los judíos que no creían, que no aceptaban pues el mensaje que Pablo les estaba compartiendo, dice, teniendo celos, empezaban pues a alborotar y a provocar los disturbios que causaba la aprehensión de los creyentes, la aniquilación de alguno de ellos. Y pues recordemos que Pablo también era parte antes de su conversión, pues rechazaba este camino, ¿no? Rechazaba el mensaje del Señor Jesucristo, y por eso también iba él como ahora el perseguidor, ¿no? De los creyentes. Ahora él era el que vivía pues parte de esa persecución, ¿no? Y en el versículo 7 nos dice, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús, ¿no? Aquí nos expresa la causa del por qué había el rechazo del evangelio. Dice, están contraveniendo los decretos de César, están violando las leyes, están perturbando la paz, y por eso pues hay que perseguirlos, hay que prenderlos, lo rechazaban pues, ¿no? El mensaje de salvación. Y también decían, no, hay otro rey, Jesús, porque se anunciaba
el regreso del Señor Jesucristo. Como rey, ya como soberano, con autoridad, ya no iba a regresar y ya no va a regresar el Señor Jesús en carácter de cordero, en carácter de humildad, ya viene a juzgar a aquellos que le rechazaron, ¿no? Entonces, este mensaje hacía que fuera la causa o el pretexto para que persiguieran y se opusieran a que se expandiera el reino, el mensaje del Señor. Ok, vamos a entrar de lleno al capítulo 1. Vamos a ir leyendo. Yo en mi Biblia les pido que me sigan con su vista y solo vamos a ir mencionando algunas cuestiones que me llamaron la atención en la pantalla. Ok, vamos a empezar con el versículo 1 y 2. Dice así: salutación. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y lo que me llamó la atención fue el hecho de que Pablo usara esta palabra tan chiquita, pero con un significado tan grande, que es la paz. Si nosotros traducimos al diccionario de nuestra lengua, encontramos que la palabra paz significa pues armonía, tranquilidad, algo que se está exento de violencia o de sufrimiento, ¿no? Sin embargo, los creyentes en este periodo de tiempo estaban siendo atribulados, estaban siendo perseguidos, estaban en sufrimiento, en violencia y en dolor. Mas, sin embargo, Pablo les dice: paz del Señor a ustedes, ¿no? Y quise relacionarlo con Juan 14:27, que dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, ¿no? La paz que el Señor nos da es algo que nosotros podemos estar en armonía, en tranquilidad, a pesar de las circunstancias que estemos viviendo. Si bien es cierto que nosotros no estamos padeciendo tribulación y persecución literal como estos creyentes, sí nos encontramos en nuestro día a día diversas circunstancias que nos causan dolor, angustia, dudas, tristezas, enojo, no sé, tantas emociones que pueden haber en nuestra vivencia, en nuestra circunstancia personal. Pero independientemente de cuál sea nuestro entorno o cuál sea nuestra vivencia, el Señor también nos da este mensaje a nosotros. Dice que no tengamos miedo, que el Señor nos brinda de su paz, que podamos nosotros tener un sueño placentero en la noche, levantarnos confiadas de que el Señor está en control de la situación que nosotros estamos viviendo. ¿Ok? Dice, versículo 3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Y tres cosas me llaman la atención de este versículo que dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros. Pablo está hablando desde donde se encuentra, que el testimonio de ellos está haciendo de bendición para donde Pablo se encuentra desarrollando el ministerio, porque recordemos que Pablo ya no estaba en Tesalónica, pero él seguía con su ministerio, él seguía enseñando, él seguía exhortando, él seguía ministrando en el lugar en donde él se encontraba, y tomaba como referencia el testimonio de Tesalónica para decir: nosotros damos gracias a Dios por ustedes. Y el hecho de dar gracias demuestra que estamos confiados en el Señor, aún en medio de la dificultad. Y es bien difícil dar gracias al Señor. Cuando nos va bien es porque nos va bien y se nos olvida, ¿no? Que el Señor es el que está en control de que estemos bien, ¿no? Y creemos o lo atribuimos a nuestros méritos, a nuestro esfuerzo, a incluso por fuera del evangelio, a la suerte y a otras circunstancias, ¿no? Pero nosotros como creyentes en el Señor sabemos que todo, absolutamente todo, está en el control del Señor. Lo que tenemos, lo que nos falta o aquellas circunstancias en las que nosotros estamos atravesando, viviendo, el Señor tiene control de ellas, ¿no? Dice Efesios 5:20, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí se nos exhorta también
a dar gracias, siempre, ¿no? Esa palabra siempre, pues esa es la permanencia, ¿no? Que debemos de mantener como creyentes, de estar diciéndole al Señor, gracias, a pesar de que me duele, a pesar de que estoy en angustia, o Señor, estoy bien, gracias, Padre, porque estoy bien, porque ahorita estoy disfrutando de lo que tú me has permitido tener, ¿no? Y la segunda cosa dice aquí, como es digno, ¿no? Por cuanto vuestra fe va creciendo, el crecimiento de la fe, para que nuestra fe vaya creciendo favorablemente, es necesario que vivamos creyendo, convencidos, pues, de nuestra fe. La convicción de esa seguridad que nosotros tenemos de que el Señor obró en el pasado, obra hoy en mi vida y obrará hasta que Él vuelva, ¿no? Aquí Josué nos dice en el capítulo 23, versículo 14, dice, ustedes deben reconocer de todo corazón y con toda el alma que ninguna de las promesas que el Señor nuestro Dios les hizo ha quedado sin cumplirse. Todas ellas se han cumplido, ¿no? Josué está expresando una fe madura. Le está recordando al pueblo de Israel y le está reafirmando, yo lo he vivido y ustedes también han vivido, que las promesas del Señor se cumplen, se han cumplido y se cumplirán, ¿no? Y dice, es una fe puesta a prueba y comprobada, una confianza firme en Dios y en su palabra, ¿no? Nosotros como creyentes debemos de mantener o transmitir esa seguridad a través de nuestra fe en el Señor. El Señor me ha prometido, el Señor me ha cumplido. O el Señor me ha prometido a través de su palabra y quizá tenga que esperar un tiempo a que se cumpla esa promesa, pero que yo tenga la certeza de que se va a cumplir y eso sea un consuelo para nosotros como creyentes. ¿Ok? Y la parte última del versículo dice, y va creciendo también el amor, dice, de todos y cada uno de vosotros que va abundando, ¿no? Y naturalmente o humanamente, el hecho de dar amor sin miramiento es algo que no es natural, porque nosotros amamos en condición, ¿no? Si me tratan bien, si me convencen o si me parece una buena idea, sí demuestro mi amor. Pero el Señor nos exhorta en su palabra, dice que debemos amar incluso a nuestros enemigos, a aquellos que nos ofenden. Y dice Colosenses 3:14, por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Solo por la gracia de Dios puede alguien amar a otros sin egoísmo y sin desmayar. Podemos solamente a través del Señor llegar a transmitir ese amor aquí dentro de su congregación y dice también para los demás. Nosotros empezamos por nuestro círculo primordial, ¿no? Que es nuestro núcleo, que es nuestra familia, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestra iglesia, nuestra comunidad. El hecho es que esos círculos no se queden nada más en mi núcleo familiar, sino que se vaya extendiendo cada vez más, que nosotros podamos vestirnos con el amor solamente con ese amor del Señor y solamente a través del Señor, porque en nuestras deficiencias humanas no es posible tener un amor sin egoísmo y sin desmayar. Versículo 4 dice, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en toda vuestra persecución y tribulación que soportáis, ¿no? Y primero, dice aquí, el hecho de que habla, ¿no? La prueba en la paciencia y la fe que ustedes están manteniendo, pero están dando ese testimonio, ¿no? Están glorificando a Dios a través del testimonio que ustedes están demostrando. El sufrimiento no es en vano, refina nuestra fe, nos ayuda a tener, a hablar desde nuestra experiencia, ¿no? Cuando ya pasamos por un sufrimiento, ya podemos, ahora sí entender a otra persona que está en una situación similar, ¿no? Y el sufrimiento en nuestra fe
va refinando ahora sí nuestra fe. No es lo mismo decir, confía en el Señor, da gracias, aunque estés en esta angustia o en esta tribulación, hazlo. Si no lo estamos viviendo, no solamente es un mensaje, pero vacío, porque no entendemos o no comprendemos totalmente la circunstancia que está pasando la otra hermana o el otro hermano, ¿no? En su vida. Entonces dice Primera de Pedro 4:16, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Demos testimonio, ¿no? Esa es la forma en la cual glorificamos a Dios, dando testimonio de lo que estamos pasando, nuestro sufrimiento. Y es normal que pues nos duela, ¿no? Nos cortamos, nos quemamos, cuando estuvimos cocinando, nos duele. No puedo decir, mira, me quemé y no me dolió, no. Se siente nuestro cuerpo, se duele nuestra carne. Ahora, cuando estamos pasando por alguna circunstancia o algo que el Señor está puliendo en nuestra vida, es algo doloroso, pero el resultado final es para glorificar a Dios. Eso va a hacer que se refine, que crezcamos, que avancemos dentro del Evangelio, ¿no? Y también nos dice Romanos 5 del 3 al 4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter aprobado, y el carácter probado esperanza. Es como una secuencia, ¿no? Dice, la tribulación nos va a dar paciencia, la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza. Porque a través del dolor Dios forma nuestro carácter, pero también la conclusión final es que nos da una esperanza eterna. Confiar en el Señor nos enseña o confiar en su palabra nos dice que lo que estemos pasando no es un sufrimiento en vano. Lo que estemos haciendo, en lo que nos estemos esforzando dentro del Evangelio, dentro de nuestro ministerio, dentro de la obra del Señor, no es en vano. El Señor tiene en cuenta nuestro esfuerzo y nos va moldeando nuestro carácter de acuerdo a lo que el Señor quiere, no a lo que yo pienso, ¿no? Porque nos podemos estar examinando constantemente y siempre hay cosas que tenemos que ir moldeando de acuerdo a lo que el Señor nos enseña en su santa palabra, ¿ok? Y dice el versículo 5, esto es la demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Dice que primero nos dice la demostración del justo juicio de Dios. No dice un juicio mío a mi percepción, un juicio humano. Dice la perfecta justicia del Señor será el tiempo de Él superando la justicia humana. Es decir, yo quizá no pueda ver la conclusión o el castigo de aquellos que hacen mal o que me están lastimando o están impidiendo que yo lleve a cabo el evangelio, me rechazan, no sé qué circunstancia sea en la que nos encontremos, ¿no? Pero dice la justicia del Señor, el ponerlo en las manos del Señor y confiar, estar tranquilos de que ya el Señor obrará, ¿no? A su tiempo, en la forma que Él lo considere necesario y prudente, así será. Nosotros ya cumplimos con la parte de cederle al Señor esa carga, eso que consideramos injusto, incluso de la vida, de las circunstancias, y decirle, Señor, aquí está, esto es lo que pienso, esto es lo que siente mi corazón, y el Señor es el que obrará. Dice el salmista David en Salmos 103, versículo 6, Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. No, nada escapa del control del Señor, nada escapa de su vista, ¿no? Siguiente, ¿no? Dice en el versículo 5, dice, para que seáis tenidos por dignos, ¿no? El hecho de que realmente se demuestre que nos estamos esforzando por representar el evangelio, ¿no? Representar al Señor, representar una nueva vida, un cambio que el Señor está obrando en nosotros. Y esto me llamó mucho la atención porque dice en el versículo que leíamos al inicio que eran mujeres piadosas
que aceptaban al Señor y estaban siendo perseguidos y atribulados por el testimonio que estaban dando. Y eran mujeres que tenían una necesidades como nosotras las mujeres, ¿no? Salud, comida, economía, sustento, tenían hogar, tenían responsabilidades, o sea, lo mismo que nosotros, no eran mujeres y hombres que estaban en un plano diferente, ¿no? Estaban en la tierra como nosotros, tenían necesidades, se dolían, ¿no? De lo que estaba pasando, porque pues sus familiares que también habían aceptado a la fe, habían aceptado a Cristo, pues no sé, estaban atribulados, presos, estaban muertos a causa del Evangelio, mas sin embargo permanecían y perseveraron. Dice Tito, capítulo 2, versículos del 3 al 7, parafraseándolo un poco, dice: las ancianas asimismo enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, sujetas a sus maridos, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Y es algo que pues nos representa a nosotros como mujeres, que nos corresponde, ¿no? A nosotras como mujeres. Primero, enseñar. Dice aquí las mujeres ancianas deben enseñar. Y aquí hay dos formas en la cual la podemos ver. Primero, ancianas de edad porque pues tienen experiencia de vida, ¿no? Y ancianas en la fe, ya están maduras en la fe. Estos dos aspectos en los que las queramos tomar, tienen la facilidad o pudieran tener la responsabilidad de enseñar a las mujeres jóvenes, jóvenes en la fe, jóvenes de edad. Aquí lo explican, ¿no? Algunos de los puntos. Dice, amar a sus maridos y a sus hijos. Porque en el día a día, o sea, cuando nosotros conocimos a nuestra pareja, nosotros amábamos a esa persona, o amamos a esa persona, ¿no? Pero en aquel entonces era como un amor ciego, un amor grande, ¿no? Pero con el día a día, pues ese amor se va desgastando, incluso con los hijos, ¿no? Que a nosotras como mujeres nos duele traer a la vida. El Señor nos da esa gran bendición, pero también es un proceso doloroso. Y vemos a nuestros bebés y los vemos tan tiernos, tan bonitos, pero conforme van creciendo, vemos lo difícil que es que nos entiendan o que obedezcan, ¿no? Chiquitos y andan berrinchudos o adolescentes y están con sus cambios de humor. Entonces, en sus diferentes etapas hay que amar a nuestros hijos, hay que amar a nuestros esposos a pesar de las diferencias de carácter, las diferencias de pensamiento, ¿no? Y también dice a ser prudentes, castas, sujetas a su marido. ¿Por qué? Porque en el día podemos empezar con un 100% de prudencia, pero conforme nos vamos desgastando en los quehaceres, en la responsabilidad, en el trabajo, luego nos enojamos o pasa algo y ya esa prudencia ya no está, ya como que estamos en automático. Entonces, a través del Señor, a través del Evangelio, a través de la comunión entre hermanas, el hecho de platicar nuestras experiencias y nuestro testimonio, ayuda a que demos pues evidencia de que el Señor nos está transformando, ¿no? Dice un filósofo, Heinrich Heine, dice: muéstrame su vida redimida y tal vez pueda creer en su Redentor. Ese es el pensamiento del mundo, ¿eh? Muéstrame, o sea, ellos están viendo nuestras fallas, ellos quieren ver que somos redimidas, que estamos transformadas. Y en nuestra casa nos ven tal cual somos. Nos ve nuestro esposo, nos ven nuestros hijos, si nos enojamos, cómo reaccionamos ante las situaciones de la vida. Entonces tenemos que tener más énfasis en si estamos siendo ese testimonio digno de que el Señor está trabajando en nosotros. ¿Ok? Versículos del 6 al 8 dice: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Primero dice, nada escapa de la soberanía del Señor, ¿no? Aquí dice que va a venir viene un momento en el cual el Señor va a poner ahora sí el juicio
¿no? A todos las obras que hemos hecho, ¿no? Dice, Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras, nos dice Romanos 2:6, ¿no? Nada, absolutamente nada. Nosotros debemos de dar testimonio de que estamos en el Señor y estamos obedeciendo a lo que el Señor nos dice. Y también, ¿no? Hay que esperar, dice, porque dice, esto va a llegar cuando, ¿no? Dice aquí en Juan 14:16, y yo pediré al Padre y Él dará otro consolador para que los acompañe siempre, ¿no? Aquí, dice, cuando se manifieste el Señor Jesús en el cielo, nos habla de una promesa en el futuro, que también nos lo dice también en Apocalipsis, ¿no? De que allá no va a haber llanto, ni dolor, ni tristeza, ni angustia, ¿no? Pero mientras llegamos a esa consolación completa y plena, nosotros tenemos la certeza de que el Señor nos ha dejado al Consolador con nosotros. Está triste, el Señor está ahí con usted. El Señor conoce su emoción, su duda, su tristeza. Y Él nos dice, yo estoy contigo, ¿no? Segunda cosa también, ¿no? Aquí dice, hay una promesa de parte del Señor, cuando dice, cuando el Señor se manifieste. Muchas veces está el enfoque de, ¿cuándo viene el Señor? No ha venido el Señor, ya se tardó el Señor en venir, sin darnos cuenta de que el Señor dice, no retarda su promesa, sino que es paciente, ¿no? Para con nosotros. Pero debemos enfocarnos en lugar del cuándo, en la certeza de que sucederá. No sabemos cuándo sucederá, pero sucederá. Y esa es la certeza que tenemos como creyentes. Yo no sé si voy a estar en vida todavía en este cuerpo cuando el Señor venga, pero tengo la certeza de que vendrá. Si yo ya me morí y mis hijos están o mis nietos, no sé qué generación esté cuando el Señor venga. Y honestamente no me interesa. Y me interesa que tengo la certeza de que el Señor viene por su iglesia, viene por mí y me tengo que esforzar por ser parte de ese grupo al cual el Señor llame a estar delante de su presencia. Apocalipsis 1:7 nos dice, miren que vienen las nubes y todos lo verán con sus propios ojos, incluso quienes lo traspasaron, y por él harán lamentación todos los pueblos de la tierra. Así será. Amén, amén, hermanas. Es una promesa esperada que tenemos de que el Señor viene y ahora sí todo ojo lo verá. Y la tercera cosa que podemos ver es que la justicia vendrá para como dos grupos de personas, ¿no? Dice, los que no creyeron y los que no obedecieron. Y ojo con eso, dice, los que no obedecieron. O sea que sí creyeron, pero no cumplieron con lo que el Señor demanda en su palabra, ¿no? Podemos decir que amamos a Jesús, pero nuestras actitudes y acciones no siempre muestran el poder transformador de su amor. Y tenemos que ser muy analíticas, muy observadoras con esto, enfocarnos en nosotras, hermanas. Muchas veces es más fácil señalar los errores y las fallas de los demás sin enfocarnos en las nuestras. Y su palabra nos habla a nosotras. Nosotras, hermanas, tenemos que obedecer a lo que el Señor nos manda. Dice 2 Corintios 3, versículos 2 y 3. Nuestra carta sois vosotros, escrita en nuestros corazones, sabida y leída de todos los hombres, siendo manifestado que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Dice, todos, es una representación que Pablo hace de nuestra vida como creyentes. Somos una carta, somos una hoja en blanco. Y aquí lo que está escrito debe de ser el Cristo, lo que ha sido manifestada de Cristo, no de Liliana, no de el pastor, no de la iglesia, no de la denominación, es de Cristo, es el testimonio que yo debo de dar. Porque dice, todo ojo está viéndonos, todo ojo está leyéndonos, está conociendo nuestro testimonio. Dice aquí, está siendo escrita con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo que mora en mí, pero si yo no lo dejo que obre, yo no lo dejo que se exprese, que controle mis emociones o impulsos, entonces
está escribiendo Liliana y no el Espíritu Santo. Entonces tenemos que tener cuidado de esas actitudes, esas acciones, ese comportamiento, esa palabra que nosotros estamos externando, si es digna del Señor o no. Ok, versículos 9 y 10 dice, a los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Dice que el castigo viene para aquellos que no creyeron y que no obedecieron, ¿no? Entonces, rechazar al Señor tiene consecuencias, porque el hecho de no obedecerle es una forma de rechazarle. Si el Señor nos demanda que nosotros debemos de amar a nuestros enemigos, de amar a nuestro prójimo, de trabajar nuestros dones, no sé, tantas ordenanzas que el Señor nos deja en su palabra. Y si nosotros no obedecemos, estamos rechazando al Señor. Dice Romanos 2:5, pero por tu dureza, por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira, de la revelación del justo juicio de Dios, por la dureza de nuestro corazón, por no dejar que penetre la palabra del Señor, por no dejar que el Espíritu del Señor obre, sino que me aferro a lo que yo pienso, a lo que yo creo que podría ser. Me comentaron que tal vez esto era el camino correcto, la decisión correcta, y no obedecer a lo que el Señor nos enseña en su palabra. Vamos a acumular para el día del juicio ira, en lugar de aceptación de parte del Señor. Y también dice, Gálatas 2:20, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y es una exhortación, perdón. Sé un testimonio vivo, seamos, hermanas, un testimonio vivo, porque todas nosotras vivimos y morimos por Cristo. Que el apóstol Pablo dijo vivo por Cristo, vive Cristo en mí, que realmente no sea un versículo que lo sepamos de memoria y que lo digamos de labios, ¿no? Sino que realmente salga de nuestro corazón. El Señor está transformándome, el Señor me enseña que debo de hacer esto, aunque lo más cómodo es hacer esto, debo de hacer un lado mi carne y obedecer lo que el Señor me dice que yo haga, ¿ok? Dice, versículo 11, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Y aquí dice, ¿no? Siempre oramos. No, nosotros nos debemos de empezar con una pregunta. ¿Cómo está nuestra comunión? ¿Está bien? Y si está bien, ¿con quién estamos en comunión? Con las hermanas de la federación, de la congregación, nuestro unión femenil, con la iglesia, con el pastor. Nuestra comunión debe ser con Dios. Ese es el principal, la prioridad, estar en comunión con el Señor. Dice Lucas 2:37, y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Y era una mujer, Ana. Dice, ¿cuántos años tenía? 84. Era viuda de hace 84 años. No vamos a hacer cuentas, ¿no? Porque igual y nos fallan las matemáticas. Pero 84 años es una edad considerable, ¿no? Ya es una persona anciana, ya es una persona que puede tener limitantes físicos propios de la edad, ¿no? Sin embargo, esta mujer, dice, no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Y era una mujer que tenía necesidades como nosotras, ¿no? Y vamos a ponernos en el ejemplo, si conocemos a una ancianita de 84 años, es una mujer que necesita atención médica porque la salud, pues conforme van los años, pesan más, ¿no? Y salen los achaques. Y luego, necesidad de comida, necesidad del sustento, los servicios de la casa, las cosas que se requieren, la comida. Ella tenía necesidades, o sea, pretextos pudieron haber sobrado para que ella pudiera estar lejos de la comunión del Señor. Mas, sin embargo, ella decidió permanecer confiada en el Señor, manteniendo la comunión a través del ayuno, la oración y de estar en el templo, ¿no? Y esto hacía que ella pudiera tener, pues todo lo demás, dice la Biblia, que busquemos primeramente al reino del Señor. Pero ojo, tiene que haber equilibrio, hermanas, porque si tenemos hijos, tenemos esposos, tenemos responsabilidad en casa, tenemos obligaciones que cumplir acá, pero no está peleado una cosa con la otra, ¿no?
de voy a cumplir solo en la iglesia o voy a cumplir solo en mi casa. No, hermanas, esforcémonos por cumplir y mantener una comunión viva con el Señor, una comunión constante. Y se va a dar el testimonio de que estoy en comunión con el Señor. Mi oración, el entender su palabra va a ser más fluida. ¿Por qué? Porque estoy en comunión, estoy leyendo, estoy meditando, me estoy nutriendo, mi espíritu se está nutriendo y se está gozando a través de la palabra del Señor. Ok, también en este versículo 11 podemos ver el hecho de que dice que cada uno de nosotras posee un llamado santo, ¿no? Un supremo llamamiento, y respondemos a este llamado cuando lo honramos con una vida que refleja su carácter y ejemplifica nuestra entrega a Él con gratitud y amor. Según de Timoteo 1:9 nos dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, ¿no? Dice, el Señor nos llamó, no por algo especial o extraordinario, ¿no? Y hay una frase que he escuchado muchas veces, el Señor me ama como soy. No, el Señor nos ama a pesar de cómo somos, a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestras debilidades, de nuestras dudas, y todos los defectos humanos que nosotras podamos tener, el Señor nos ha llamado, tiene un propósito para nuestra vida. Si no conocemos ese propósito, tenemos que empaparnos más de la palabra, decirle, Señor, ayúdame a ver cuál es ese propósito, ayúdame a descubrir cuáles son mis dones y a trabajar en la obra del Señor con amor, ¿no? Pero dice, este llamamiento del Señor es para que nosotros reflejemos el carácter de Cristo. Reflejemos a Cristo. También hay otra porción que dice, somos embajadoras, representantes de Cristo en la tierra. Entonces, hermanas, debemos de ser prudentes o ser analíticas y examinarnos cómo está nuestra vida, qué reflejo estamos dando, ¿no? Cuando salimos de casa tenemos espejos, ¿no? Y nos vemos, no me peiné, algo faltó, maquillaje, no sé, mi ropa se manchó, ¿no? Y antes de salir regularmente nos vemos, aunque sea una vistita, ¿no? Hermanas, antes de nosotros hablar, tenemos que vernos también espiritualmente, que nos hace falta quitarnos. Quizá nos falta quitar orgullo, quizá nos falta quitar un poco de algún defecto que estamos acarreando, orgullo, no sé, prejuicio, el hecho de enojarme con facilidad. No sé, hermanas, qué circunstancia podamos ver, ¿no? Qué cosa podamos ver cuando nos reflejemos espiritualmente. Y lo logramos a través del Señor, decirle, Señor, ayúdame a ver qué me falta, porque siempre nos falta, hermanas, algo por cambiar en nuestra vida. Versículo 12. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de vuestro Dios y del Señor Jesucristo. Dice, honremos a Cristo teniendo una vida que proyecte al Dios que tememos y amamos, porque solo por su gracia somos merecedoras de una sola bendición. Tenemos que honrarlo, tenemos que proyectar la confianza que tenemos, primero nuestro temor reverente para con el Señor, ese amor que tenemos por Dios, ¿no? Dice Tito 2, versículos 7 y 8, presentándote tú en todo como ejemplo de buena obra, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana, irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Imagínense que nos graban todo el día desde que nos levantamos y aparecen no solo lo que decimos y hacemos, sino nuestros pensamientos. Yo creo que diríamos, no aceptaríamos, ¿no? Un trato así de que se proyecte todo lo que pensamos y hacemos en el día. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros algunas cuestiones que todavía estamos trabajando. Pero aquí la exhortación es que nosotros nos mostremos, nosotras, yo, como ejemplo, dice, de que la enseñanza no solo la voy a decir, sino la voy a vivir. Voy a aplicar lo que el Señor me dice en mi día a día. Voy a ser íntegro, voy a trabajar en mi seriedad, o sea, lo que yo digo, mi palabra. Ahorita los tratos de negocios,
no es verbal, ¿no? Tiene que haber escrito. ¿Por qué? Porque necesitan un comprobante, un respaldo de que se va a cumplir las condiciones, ¿no? Los términos. Y aquí dice seriedad, si tú dices lo vas a hacer, lo hacemos, lo cumplimos. Luego dice palabra sana, irreprochable, ¿no? Y aquí es un algo que las mujeres como que es una característica también o un defecto. El hecho de que a veces somos muy prontos para hablar y el Señor nos exhorta a que seamos nosotros también irreprochables, ¿no? Como conclusión, hermanas, este capítulo solo es una capa, ¿no? De toda la enseñanza que podemos encontrar en este capítulo de Tesalonicenses. En nuestra vida podemos estar angustiadas, enfermedad, atravesando nuestro cuerpo, a nuestra familia, desánimo, porque también llega un momento en la que se desanima de trabajar en la obra del Señor, en la que nos enfocamos en ver lo que están haciendo no los demás, y hay a veces apatía por la obra del Señor, por seguir avanzando, seguir creciendo en la obra del Señor. Y nos dice Filipenses 1, versículo 6, estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Este camino no lo iniciamos hace no sé cuántos años se convirtió, o hace cuánto tiempo. Ahí inició, pero concluye hasta que nuestra vida termine en esta tierra. Todo este periodo de tiempo, los años que llevamos en el Evangelio y los que nos faltan de vida, todo el tiempo vamos a estar en remodelación, en transformación, porque aquí en la tierra no somos perfectos y no vamos a ser perfectos, pero que esto no sea un pretexto para no seguir creciendo de acuerdo al carácter del Señor, de acuerdo a lo que el Señor me enseña en su palabra. Así que sea cual sea la situación que vivamos, hermanas, podamos sentir el consuelo del Señor a través de su Santo Espíritu, el cobijo de nuestra iglesia, porque también debemos amarnos unos a otros, consolarnos unos a otros. Y espero que sea esta palabra de bendición para ustedes. Bendiciones, hermanas. Bye bye.